En esta entrega, nos adentraremos en los anales de una de las dinastías petroleras más enigmáticas de Estados Unidos, la familia Doheny. Su fascinante historia se inicia con Edward L. Doheny, un hombre que, de humilde buscador, ascendió hasta convertirse en un magnate de la industria. Su hallazgo del primer pozo petrolero significativo en California no solo desencadenó una inaudita fiebre del oro negro en la región, sino que también catapultó a los Doheny a un nivel de fama y opulencia antes inimaginable. Sin embargo, detrás del resplandor de sus logros, como la construcción de mansiones suntuosas cual la icónica Greystone Mansion, y sus notables esfuerzos filantrópicos, entre ellos la creación del renombrado Instituto Doheny de la Vista, se esconde una faceta considerablemente más oscura. Un misterioso episodio de asesinato-suicidio, que involucró directamente al hijo de Edward, Ned Doheny Jr., conmocionó profundamente a la alta sociedad. Simultáneamente, la implicación de la familia en el infame escándalo de Teapot Dome proyectó una sombra indeleble y persistente sobre su ya complejo legado. Acompáñenos en este viaje para desenterrar los secretos mejor guardados, los dramáticos giros del destino y la influencia perdurable de la extraordinaria, y a menudo trágica, saga de los Doheny. Desde sus orígenes como fortuna emergente hasta su ambición por integrarse en los círculos de la aristocracia establecida, desvelaremos una narrativa que abarca vastos campos petroleros, residencias palaciegas y la inquebrantable determinación de una familia por transformar su nuevo dinero en un asiento entre la élite tradicional. Para comprender el contexto de su ascenso, debemos transportarnos a la California de principios del siglo XX. Era una época de oportunidades explosivas, donde la fortuna se forjaba vertiginosamente a través de industrias en pleno auge, como la extracción de petróleo y la minería. Nombres prominentes, como el de William Randolph Hearst, emergían en este paisaje, amasando vastas fortunas a partir de la minería y, con ello, definiendo una nueva generación de élites estadounidenses. Precisamente en este dinámico escenario, Edward L. Doheny hizo su entrada triunfal. No solo descubrió el oro negro bajo el subsuelo californiano, sino que expandió audazmente sus operaciones a las ricas regiones petroleras de México. Su trayectoria, desde unos orígenes modestos hasta consolidarse como uno de los hombres más acaudalados de la nación, capturó la imaginación popular. Sin embargo, su historia es mucho más compleja que la mera acumulación de riqueza. Está tejida con hilos de resonantes escándalos, gestos significativos de filantropía y adquisiciones inmobiliarias de un lujo que aún hoy asombra. Y subyacente a todo esto, persiste una interrogante fundamental: ¿cómo lograron estas figuras de la nueva riqueza trascender las barreras y ser aceptadas en el selecto círculo de la aristocracia estadounidense históricamente establecida? Para desentrañar este enigma, es imperativo comenzar por la chispa inicial que encendió el extraordinario éxito de Edward L. Doheny. Según múltiples relatos históricos, que incluyen crónicas periodísticas de la época y referencias contemporáneas, como las disponibles en Wikipedia, Edward L. Doheny nació en 1856 y dedicó parte de su juventud a la búsqueda de oro. Sin embargo, fue en 1892, en el corazón de Los Ángeles, donde su nombre alcanzaría la prominencia. Allí, Doheny perforó un pozo petrolero cerca de la confluencia de Glendale Boulevard y Second Street, un hito que se considera uno de los primeros y más significativos descubrimientos de petróleo en la región. Inicialmente, este pozo era apenas una excavación rudimentaria, un simple agujero cavado a mano. No obstante, su hallazgo desencadenó una frenética fiebre del petróleo, que transformaría para siempre el destino de la ciudad de Los Ángeles. Al igual que William Randolph Hearst, quien supo capitalizar las bonanzas del oro y la plata para cimentar su vasto imperio editorial, Doheny cabalgó la ola del oro negro hasta alcanzar cimas inimaginables de prosperidad. Su vertiginosa fortuna, amasada no solo con los emergentes campos petroleros de California sino también con los aún más expansivos descubrimientos en México, lo consagró como un arquetipo del dinero nuevo en Estados Unidos. A menudo, estas fortunas recién adquiridas eran vistas con cierta reticencia por la vieja guardia, la aristocracia establecida. Sin embargo, la magnitud de los logros de Doheny era innegable y generaba admiración. Aún así, la mera acumulación de riqueza no garantizaba de forma automática el acceso al exclusivo círculo de la vieja plata. Lo que verdaderamente facilitaba a una familia de la nueva élite adinerada cruzar ese umbral era una combinación estratégica y multifacética: la filantropía generosa, inversiones inmobiliarias astutas,
alianzas matrimoniales cuidadosamente orquestadas y un compromiso activo con el mecenazgo cultural. Todas estas eran maniobras que evocaban las estrategias empleadas durante siglos por las antiguas familias aristocráticas europeas para consolidar y perpetuar su estatus social. En el contexto estadounidense, otras prominentes familias como los Carnegie, los Mellon y los Vanderbilt habían trazado sus propias vías hacia la aceptación social, a menudo a través de magnos actos filantrópicos que dejaban una huella duradera. Para Edward y su familia, uno de los gestos más significativos y trascendentales fue la notable creación del Instituto Doheny. Este proyecto fue gestado con la invaluable colaboración de su esposa, Carrie Doheny, quien albergaba una profunda pasión por el apoyo a la investigación médica y una ferviente devoción por las obras de caridad católicas. Este compromiso con la filantropía, que guardaba un eco con las masivas donaciones de Andrew Carnegie para la construcción de bibliotecas públicas, no fue una iniciativa improvisada. Por el contrario, representaba una deliberada estrategia para demostrar públicamente que su vasta fortuna no estaba destinada únicamente a sufragar festividades opulentas, sino que se canalizaba activamente hacia el bienestar y el progreso de la comunidad en general. Es precisamente al beneficiar a la sociedad a gran escala que las nuevas fortunas pueden forjarse un lugar respetado y permanente dentro de los círculos tradicionalmente cerrados de la vieja plata. Carrie Doheny, por su parte, cultivaba una profunda y personal afición por la colección de libros raros, una pasión que eventualmente se convertiría en una de las mayores fuentes de orgullo para la familia. De acuerdo con lo reportado en blogs especializados en manuscritos antiguos y corroborado por fuentes fidedignas como los registros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, su impresionante acervo incluía nada menos que una Biblia de Gutenberg, una pieza de valor incalculable y un verdadero hito en la historia de la impresión occidental. Para el año 1983, el valor total de la colección bibliófila de Carrie ascendía a la asombrosa suma de $34 millones. Una cifra que, al considerarse exclusivamente en libros, no solo cimentaba su reputación como una coleccionista de seriedad indiscutible, sino que también proporcionaba a los Doheny un nuevo y significativo nexo con el ámbito de la filantropía cultural. La práctica de donar o prestar estos ejemplares raros a instituciones prestigiosas garantizaba que el apellido Doheny permaneciera visible en las estanterías y salas de exhibición de bibliotecas de renombre. Esta predilección por el coleccionismo y la donación cultural reflejaba fielmente las actividades filantrópicas de otros magnates industriales, como Andrew Carnegie con sus bibliotecas, o Henry E. Huntington, cuya célebre colección de libros y manuscritos raros fue un medio directo para consolidar su estatus en la alta sociedad. La adquisición y desarrollo de bienes raíces constituían, por supuesto, otra vía clásica para que cualquier familia ascendiera en la escala social. Los Doheny no escatimaron esfuerzos en este ámbito. Edward L. Doheny financió la edificación de la grandiosa Greystone Mansion para su hijo, Edward Ned Doheny Jr., en el año 1928. El costo ascendió a $3.1 millones, una cifra astronómica para la época que, ajustada por inflación a aproximadamente 12 y 14 del valor original, representaba una fortuna inmensa. Esta residencia de 46,000 pies cuadrados se erige majestuosa en Beverly Hills, una zona que en aquel entonces apenas comenzaba a perfilarse como epicentro de las residencias de lujo. La magnificencia de Greystone era tal que algunos la equiparaban con célebres mansiones europeas, como Chatsworth House, la ancestral propiedad del duque de Devonshire y la familia Cavendish, reconocidas por sus vastos dominios y su ininterrumpido legado aristocrático. Además de Greystone, el patrimonio de la familia Doheny incluía la mansión Doheny original, adquirida en 1899, y el extenso rancho Doheny, referenciado en algunas fuentes como Web 17. Cada una de estas propiedades contribuía a solidificar el aura de riqueza dinástica que rodeaba al clan. Contrario a la imagen de una antigua y quizás polvorienta morada que podría evocar el nombre, Mansión Doheny, esta era en realidad una de las residencias más ostentosas de Los Ángeles, estratégicamente situada en la exclusiva zona de Chester Place. Estas adquisiciones no eran meros caprichos, se enmarcaban dentro de un patrón bien establecido en el que las familias con dinero nuevo compraban o construían grandes mansiones para proyectar su prosperidad, su estabilidad y su refinado gusto cultural, una estrategia que recordaba a las imponentes mansiones de los Vanderbilt en la costa este. Un paso crucial para la integración social de los Doheny residía en la concertación de alianzas estratégicas a través del matrimonio, una tradición de la que no eran ajenos. Por ejemplo, Ned Doheny, hijo de Edward,
contrajo matrimonio con Lucy Smith, la hija de un influyente ejecutivo ferroviario, Web 7. Si bien podría parecer un mero detalle personal, en aquella época, un enlace matrimonial de esta índole era fundamental para tejer lazos con otras familias de renombre e influencia. Este tipo de unión evocaba la práctica de dinastías europeas, como los Medici, quienes históricamente utilizaban el matrimonio como una herramienta astuta para forjar alianzas políticas y financieras. Al casarse con una descendiente de una familia ya poderosa, Ned Doheny no solo unía su destino al de Lucy, sino que insertaba el apellido Doheny directamente en la compleja trama de la élite establecida. Los periódicos de la época solían explotar estas uniones, destacando a menudo las conexiones y los antecedentes de los contrayentes, lo cual no hacía sino incrementar el prestigio social de la familia Doheny. Limitar la percepción de los Doheny a meros magnates inmobiliarios o generosos filántropos sería pasar por alto una faceta crucial de su historia. Eran, además, fervientes promotores de la cultura, dedicando un apoyo significativo a las obras de caridad católicas y, notablemente, a la Universidad del Sur de California, USC. De hecho, la Biblioteca Doheny de la USC se erige como un tributo permanente a su generosidad e invaluable legado. Esta biblioteca, cuya construcción se inició a principios de la década de 1930, se concibió como un faro de aprendizaje y cultura. Proporcionó a estudiantes y académicos unas instalaciones de vanguardia para profundizar en sus estudios y fomentar la investigación. La familia no solo realizó una considerable inversión inicial en su edificación, sino que continuó dotándola con recursos y colecciones especiales a lo largo de los años, demostrando un compromiso sostenido. Este tipo de compromiso con iniciativas culturales y educativas encuentra paralelismos en el impacto que la familia Guggenheim tuvo en el mundo del arte con sus icónicos museos, o las contribuciones de la familia Rockefeller a diversas universidades y fundaciones filantrópicas. A través de estos actos de mecenazgo cultural, los Doheny lograron acercarse un paso más a esa elusiva y valiosa aura de prestigio que caracterizaba a la «vieja plata». No obstante, ninguna familia asciende a la prominencia sin enfrentar adversidades, y los Doheny no constituyeron una excepción. Su historia estuvo constantemente ensombrecida por una persistente mácula, el escándalo de Teapot Dome, que estalló a principios de la década de 1920. Este infame episodio representó un enmarañado entramado de sobornos que implicó a altos funcionarios del gobierno estadounidense, quienes arrendaron de manera ilícita reservas petroleras de la Marina a empresas privadas a cambio de pagos encubiertos. Edward L. Doheny, el patriarca de la familia, se vio directamente implicado en esta controversia. Él mismo admitió haber otorgado un préstamo de $100,000 a Albert B. Fall, el entonces secretario del Interior bajo la administración del presidente Warren G. Harding, una transacción que muchos interpretaron como un descarado soborno. Aunque Doheny finalmente fue absuelto de los cargos criminales, el escándalo resultó ser un desastre cataclísmico para su imagen pública. Los periódicos, de costa a costa, dedicaron sus primeras planas a esta polémica, haciendo que el nombre Doheny se convirtiera en sinónimo de corrupción política. En este sentido, el estigma asociado a su nueva riqueza perduró mucho más tiempo de lo que la familia hubiera deseado, de manera similar a cómo las controversias que rodearon a los DuPont a veces eclipsaban sus considerables logros industriales. Adicionalmente, la tragedia golpeó en el propio hogar de los Doheny. En 1929, el apreciado hijo de Edward, Ned Doheny Jr., falleció en circunstancias misteriosas dentro de la Greystone Mansion, apenas unos meses después de haberse mudado a la imponente residencia. La versión oficial postulaba que Ned y su secretario personal estuvieron implicados en un asesinato seguido de suicidio. Sin embargo, durante décadas, circularon persistentes rumores que sugerían una trama mucho más compleja. La muerte de Ned representó un golpe devastador para la moral familiar y avivó aún más la especulación en las columnas sociales. A pesar de estos turbulentos acontecimientos, las actividades filantrópicas de los Doheny continuaron, si bien estos episodios dejaron una innegable y duradera mancha en el apellido familiar. A pesar de la magnitud de estos desafíos, ninguno de ellos logró mermar por completo la inmensa riqueza o la considerable influencia de los Doheny. De hecho, para la década de 1980, la fortuna familiar seguía siendo extraordinariamente impresionante. Algunas fuentes estiman que, solo en 1984, las ganancias derivadas de la venta de activos como Pan American Petroleum, las reservas de Elk Hills y diversos pozos petroleros en México,
ascendieron a una cifra asombrosa de aproximadamente 13.3 mil millones de dólares, un monto colosal bajo cualquier parámetro económico. Pan American Petroleum fue, en su momento, una de esas gigantescas corporaciones petroleras que cimentaron la posición de los DOENI como actores fundamentales en el panorama energético global, al menos por un periodo significativo. Publicaciones de la época, como el Los Angeles Times y diversas revistas financieras, destacaban la vital importancia estratégica de estas propiedades, en particular Elk Hills, que continuaría siendo una reserva petrolera crucial para la seguridad energética de Estados Unidos durante mucho tiempo. Más allá de sus vastos intereses petroleros, los DOENI canalizaron una parte considerable de su fortuna hacia la adquisición de propiedades inmobiliarias emblemáticas. Si bien la Greystone Mansion y la mansión DOENI original son las piezas más célebres de su cartera, la familia poseía un patrimonio mucho más extenso. El rancho DOENI, por ejemplo, ampliaba sus dominios a vastas extensiones de tierra, extendiendo la presencia familiar mucho más allá de los límites urbanos de Los Ángeles. Una revisión de los registros históricos de propiedades o de los archivos antiguos de Beverly Hills revela la recurrente aparición del apellido DOENI. La notable habilidad de esta familia para conservar estas importantes propiedades y, simultáneamente, destinar porciones significativas a causas benéficas, es un claro reflejo de una estrategia empleada comúnmente por las dinastías adineradas para asegurar que su nombre perdure y conserve su relevancia a lo largo de las generaciones. Un ejemplo elocuente de su estrategia filantrópica a largo plazo es el Instituto de la Vista DOENI, referenciado como Web 624. Fundado inicialmente como un acto de generosidad de la familia, el propósito del instituto era combatir los problemas de visión y fomentar la investigación oftalmológica de vanguardia. Recortes de periódicos del siglo XX documentan el interés personal de Cary Stelle DOENI en la prevención de la ceguera y la mejora del cuidado ocular, lo que finalmente condujo a significativas contribuciones en el campo de la oftalmología. Décadas después de su establecimiento, el Instituto DOENI sigue siendo una institución de referencia en la investigación ocular, colaborando activamente con prestigiosas universidades y centros médicos. Estas instituciones no solo consolidan el nombre DOENI en los círculos filantrópicos, sino que también demuestran cómo la familia optó por destinar una parte considerable de sus recursos a la mejora de la sociedad, una práctica que resuena con las iniciativas de figuras como Andrew Mellon y sus fideicomisos filantrópicos, o los Rockefeller con sus influyentes fundaciones. A esto se suma la asombrosa colección de libros de Cary DOENI, que incluía la invaluable Biblia de Gutenberg y un verdadero tesoro de incunables y textos raros. Como ya se ha mencionado, en 1983 esta colección fue valorada en $34 millones. Las crónicas periodísticas de la época relatan que Cary, ocasionalmente, prestaba estas piezas tan especiales para exhibiciones públicas, una práctica que emulaba la forma en que las familias filantrópicas compartían sus colecciones privadas de arte en cuidadas exposiciones. Al hacerlo, elevó el nombre DOENI en la conciencia pública, no solo como magnates industriales, sino como refinados conocedores de la cultura y el saber. Ahora, profundicemos en el oscuro capítulo del encubrimiento del soborno en el escándalo de Teapot Dome. Para ello, permítanme transportarlos de regreso a la vibrante década de 1920, una era de prosperidad desbordante, de industrias en ebullición y de una intriga política que haría parecer modesto a cualquier escándalo contemporáneo. En medio del auge de las flapes, el frenesí del jazz y la opulencia desbordante que caracterizaban a los locos años 20, emergió un episodio de corrupción de tal magnitud y descaro que los periódicos de toda la nación lo calificaron como el escándalo más grande y sensacional en la historia de la política estadounidense. Este infame suceso no fue otro que el escándalo de Teapot Dome. Y en el epicentro de esta historia que desafía la credulidad se encontraba Edward L. DOENI. Sí, el mismo magnate del petróleo cuya vasta fortuna fue empleada por su familia para erigir mansiones palaciegas como la imponente Greystone y para financiar proyectos filantrópicos que, aún hoy, perduran. El apellido DOENI, antes asociado con sus generosas bibliotecas y sus extensas propiedades inmobiliarias, se vio súbitamente ligado a un presunto soborno de $100,000 entregado directamente al secretario del Interior. ¿Cómo se desarrollaron estos acontecimientos? ¿Por qué resultaron tan trascendentales? ¿Y qué secretos permanecen aún ocultos entre los antiguos archivos del Senado y las transcripciones de los juicios de la época? Imaginen por un momento ser un lector de periódicos en 1921.
La administración del presidente Warren G. Harding prometía un futuro resplandeciente y propicio para los negocios en Estados Unidos. El petróleo reinaba supremo, la proliferación de automóviles se disparaba, y las potencias mundiales se enfrascaban en una pugna encarnizada por el control de las reservas petrolíferas globales. En este escenario, Edward L. Doheny, cabalgando la ola de su inmenso éxito gracias a sus pozos en California y México, se encontraba en la cúspide de su influencia. Ya había consolidado su posición en las filas de la nueva élite adinerada, al igual que el magnate de los medios William Randolph Hearst. Sin embargo, amasar una fortuna es una empresa, protegerla, una muy diferente. Cuando el gobierno federal dispuso la posibilidad de arrendar valiosos yacimientos petrolíferos a entidades privadas, particularmente en Elk Hills, Doheny percibió una oportunidad de negocio inigualable. Al fin y al cabo, vastas extensiones de tierras públicas albergaban reservas petroleras sin explotar, y la demanda insaciable de petróleo por parte de la Marina de Estados Unidos era un factor determinante, dado que sus buques de guerra habían transitado del carbón al petróleo. Así, el control del crudo significaba el control del futuro del poder naval. Es precisamente en este momento crucial cuando el secretario del Interior, Albert B. Fall, figura central en la administración Harding, entra en escena. Según relatos oficiales y las meticulosas investigaciones de diversos historiadores que citan pesquisas del Senado, recortes de periódicos de la época y estudios académicos subsecuentes, Albert B. Fall poseía la clave de acceso a algunas de las reservas petroleras más valiosas de la nación, Teapot Dome en Wyoming y Elk Hills en California. La narrativa histórica sostiene que Doheny, con la intención de asegurar los derechos sobre Elk Hills, orquestó un pago de $100,000 a Fall en 1921. La existencia de este monto está documentada por fuentes específicas, referenciadas como Web 1, y fue entregado personalmente por el hijo de Doheny, Edward Ned Doheny Jr., junto a Hugh Plunkett, un colaborador cercano. En aquel torbellino de tratos secretos y sobres repletos de efectivo, la interrogante primordial era, ¿se trataba de un soborno o de un simple préstamo? Legal y éticamente, designarlo como un préstamo constituía una estratagema conveniente para disimular la verdadera naturaleza de la transacción. Sin embargo, los rumores se propagaban por todo el país. Los periodistas susurraban que la suma era desproporcionadamente elevada para ser un mero gesto de amistad. Además, la situación presentaba sospechosas similitudes con otras presuntas transacciones que involucraban a figuras financieras de la época, incluido el secretario del Tesoro, Andrew Mellon, quien posteriormente enfrentaría sus propias controversias relacionadas con tácticas de evasión fiscal. Algunas fuentes incluso comparan las complejas maniobras fiscales de Mellon con los métodos de presuntos sobornos empleados por los allegados de Doheny. En aquellos años, el dinero cambiaba de manos con gran discreción, dejando escasas pruebas tangibles. Solo podemos imaginar cuántas de estas transacciones clandestinas nunca llegaron a ver la luz pública. No obstante, los $100,000 entregados por Ned Doheny Jr. y Hugh Plunkett no estaban predestinados a permanecer completamente ocultos. A mediados de la década de 1920, gracias a la incansable tenacidad de los investigadores del Senado, en particular del senador Thomas J. Walsh de Montana, cuyo nombre resuena en innumerables artículos periodísticos y registros congresionales de la época, las sospechas sobre la irregularidad de los acuerdos comenzaron a surgir públicamente. Walsh albergaba la convicción de que los contratos de arrendamiento de las reservas petroleras no se habían obtenido mediante licitaciones transparentes, sino a través de acuerdos clandestinos. Su persistencia impulsó una investigación formal que culminó en sensacionales titulares que inundaron los periódicos de la nación y provocaron una profunda división en la hasta entonces sólida administración de Harding. La pesquisa demostró inequívocamente que intereses privados se habían beneficiado desmesuradamente a expensas de la confianza pública. Cabe señalar que la implicación de la familia Doheny fue solo una faceta del escándalo de Teapot Dome, que también involucró a figuras como Harry F. Sinclair de Sinclair Oil y otros actores. La distinción residía en que Sinclair se había concentrado en los campos de Teapot Dome en Wyoming, mientras que Doheny había puesto su foco en Elk Hills en California. Sin embargo, la pregunta subyacente era la misma para ambos casos: ¿había el secretario Fall aceptado dinero a cambio de otorgar contratos tan lucrativos? Desde el inicio, Doheny mantuvo su firme postura de que los $100,000 eran un préstamo personal, no un soborno,
una afirmación que reiteró incansablemente en cada audiencia, insistiendo en la ausencia de malas intenciones. Fall, por su parte, intentó mantener una compostura estoica, pero finalmente se derrumbó bajo el abrumador peso de las pruebas. Los minuciosos relatos de los historiadores y los registros del Senado, que el texto original nos invita a examinar en profundidad, detallan cómo los investigadores lograron desvelar depósitos bancarios sospechosos, abruptas y falsas alteraciones en las finanzas personales de los implicados, y tratos de tierras cuestionables que guardaban una inquietante correlación con las decisiones oficiales sobre las concesiones petroleras. Para establecer un paralelismo más cercano en la historia, podemos reflexionar sobre cómo la influyente familia Medici, siglos atrás, pudo haber sobornado al Vaticano para asegurar favores papales, o cómo los Habsburgo empleaban sobornos estratégicos para garantizar ventajas electorales dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. En cierto sentido, la caída en desgracia de Doheny fue una encarnación moderna y estadounidense de una práctica ancestral, pagar para jugar. Incluso algunos periódicos de la época trazaron paralelos con estas célebres intrigas europeas, subrayando que el soborno no era un fenómeno novedoso. Sin embargo, el público estadounidense sentía una indignación particularmente vehemente ante la idea de que sus recursos nacionales, vastas extensiones de tierra destinadas estratégicamente a abastecer los buques de su marina, estuvieran siendo desviados hacia las manos de petroleros privados mediante transacciones tan dudosas. Esta fue, en esencia, la médula del soborno que estremeció a toda una nación, una frase que resonaba insistentemente en diversas columnas editoriales de la década de 1920. A medida que el escándalo se profundizaba, la atención se concentró en la posibilidad de pagos adicionales. ¿Habrían existido más flujos de dinero encubiertos para asegurar la continuidad de los contratos o para silenciar a ciertas personas? No emergió ninguna prueba irrefutable más allá de los $100,000 que sí fueron bien documentados. No obstante, las notas críticas oficiales afirman que el soborno es un hecho irrefutable, mientras que la existencia de pagos adicionales sigue siendo especulativa, aunque posible. Los investigadores que examinaron las transcripciones del Senado y los registros del juicio señalaron que ciertas interrogantes quedaron, curiosamente, sin respuesta. ¿Pudo haber existido un intercambio de más dinero en las sombras? El equipo legal de Doheny, reconocido por su astucia, trabajó arduamente para evitar que cualquier evidencia de ello saliera a la luz. Se especulaba que habían estudiado los mismos métodos empleados por otros magnates industriales en situaciones comprometidas ante la opinión pública, de manera similar al supuesto modus operandi de Mellon para ocultar la verdadera magnitud de su fortuna. La sensación de un posible encubrimiento se intensificó notablemente con el hecho de que, en 1930, Doheny fue absuelto de los cargos de soborno. La absolución de Doheny conmocionó a gran parte de la población estadounidense. Los principales medios de la época, incluyendo el Los Angeles Times, el Washington Post y numerosos periódicos regionales de menor envergadura, publicaron editoriales que especulaban si la riqueza y el poder habían logrado eclipsar a la justicia. Al final, el secretario Albert B. Fall fue condenado por aceptar un soborno, marcando un precedente al convertirse en el primer exfuncionario del gabinete en ser encarcelado por mala conducta en el ejercicio de su cargo. La contradicción resultaba flagrante. Fall declarado culpable, Doheny absuelto. Los críticos se abalanzaron sobre esta paradoja, argumentando que para que Fall hubiera aceptado un soborno, alguien necesariamente tuvo que haberlo ofrecido. En efecto, ¿cómo era posible que una de las partes fuera hallada culpable mientras la otra quedaba en libertad? A pesar de este evidente enigma lógico, los tribunales dictaminaron que no se había probado de manera concluyente que el pago de Doheny constituyera un quid pro quo directo, es decir, un intercambio explícito de favores. Ahora, desentrañemos el misterio que rodea la muerte de Ned Doheny, clasificada como asesinato-suicidio. Un viejo adagio en Los Ángeles sentencia: detrás de cada mansión suntuosa, se esconde una historia de poder, dinero y, en ocasiones, secretos demasiado sombríos para ser pronunciados en voz alta. Al cruzar los umbrales de la Greystone Mansion, una de las residencias más legendarias de Beverly Hills, uno puede percibir quizás los ecos de una tragedia que ni la arquitectura más opulenta ha logrado disimular por completo. Esta imponente mansión, edificada por el magnate petrolero Edward L. Doheny, fue un suntuoso obsequio para su hijo, Edward Ned Doheny Jr. Se esperaba que Ned llevara una vida idílica entre sus lujosos salones y sus inmaculados jardines. Sin embargo,
el 16 de febrero de 1929, Ned fue hallado sin vida junto a su amigo íntimo y empleado de toda la vida, Hugh Plunkett, en un suceso que los periódicos de la época calificaron como un impactante homicidio-suicidio. Hasta el día de hoy, tanto investigadores como historiadores continúan examinando registros policiales contradictorios, inexplicables retrasos en la notificación del incidente y persistentes rumores que sugieren un misterio mucho más intrincado de lo que la versión oficial jamás admitió. Un análisis superficial de la historia oficial la presenta como un hecho simple, aunque trágico. Según la versión oficial, Ned Doheny, de 35 años, y Hugh Plunkett se vieron envueltos en una confrontación que culminó en un tiroteo, dejando a ambos sin vida en una habitación de huéspedes en el segundo piso de la mansión. No obstante, cuanto más se profundiza en este suceso, desde las sensacionalistas crónicas periodísticas de la década de 1920 hasta obras modernas como Dark Side of Fortune, de Margaret Leslie Davis, más evidente se vuelve que nada en esta doble muerte fue tan sencillo como parecía. El caso está plagado de inconsistencias que continúan alimentando el debate, desde la sospechosa demora de 3 horas antes de notificar a la policía, hasta la peculiar decisión de sepultar a Ned en el cementerio Forest Lawn, un recinto no católico, a pesar de las profundas raíces católicas de la familia. A esto se suma el palpable hermetismo que envolvió toda la investigación, dejando un rastro de dudas sin resolver. La propia Greystone Mansion se erigía como un símbolo tangible del meteórico ascenso de la familia Doheny al poder. Edward L. Doheny, el padre de Ned, había logrado una transformación asombrosa. De un humilde buscador, se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de América, gracias a sus monumentales descubrimientos petrolíferos en California y México. Este éxito desmesurado consolidó a los Doheny como el arquetipo de la nueva riqueza, en una trayectoria no muy diferente a la de William Randolph Hearst, quien cimentó su imperio mediático a partir de las ganancias de la minería, o los Guggenheim, cuya fortuna se forjó en la industria de la fundición. A medida que la fama de la familia crecía, también lo hacía su aspiración por ser aceptada en los exclusivos círculos de la vieja plata. Para ello, recurrieron a gestos filantrópicos de gran envergadura. Desde la fundación del Instituto Doheny hasta las generosas donaciones para bibliotecas en la Universidad del Sur de California, USC, y la construcción de mansiones tan impresionantes que rivalizaban con casas aristocráticas europeas como Chatsworth House en Inglaterra, propiedad de la venerable familia Cavendish. La Greystone Mansion, diseñada en 1928 para Ned y con un costo superior a los $3 millones, estaba destinada a encarnar un legado de elegancia y prestigio duradero. Sin embargo, como estas familias aprendieron, la riqueza y el estatus no pueden, por sí solos, eximirlos de la sombra de un escándalo. El propio Edward Doheny se encontró en el centro del escándalo de Teapot Dome, la mayor controversia política de Estados Unidos en aquella época. Esto sucedió después de que se revelara que había entregado un préstamo de $100,000, ampliamente percibido como un soborno, a Albert B. Fall, el secretario del Interior. Las investigaciones posteriores demostraron que este obsequio facilitó la obtención de contratos petroleros ventajosos en Elk Hills, formando parte así del entramado más amplio del escándalo de Teapot Dome que sacudió los cimientos del gobierno de Harding. A pesar de que Doheny fue finalmente absuelto de los cargos, las acusaciones de corrupción lo persiguieron implacablemente, y el público jamás olvidó la sombra que planeaba sobre el nombre de la familia. Algunos especulan que la tragedia ocurrida en la Greystone Mansion no hizo sino intensificar las sospechas que pesaban sobre los Doheny. En un momento en que la familia anhelaba desesperadamente dejar atrás el estigma de Teapot Dome y consolidar su reputación como filántropos respetables, las muertes violentas de Ned y Hugh Plunkett resultaron, para los teóricos de la conspiración, convenientemente oportunas. Según el informe oficial, y el término oficial aquí se usa con cierta liberalidad, el 16 de febrero de 1929, un Hugh Plunkett visiblemente alterado confrontó a Ned Doheny en una habitación de huéspedes de la Greystone Mansion. La narrativa sostiene que Plunkett, en un aparente acto de desesperación, disparó y dio muerte a su amigo para luego girar el arma contra sí mismo. Sin embargo, para cuando el incidente fue conocido fuera de los confines de la mansión, habían transcurrido al menos 3 horas. La razón de esta considerable demora ha intrigado a investigadores y curiosos durante décadas. Algunos sospechan que la familia aprovechó ese lapso para alterar la escena,
contactar a médicos privados y eliminar cualquier detalle que pudiera haber arrojado una sombra aún mayor sobre el ya mancillado nombre de los Doheny. Otros, en cambio, sugieren que el personal de la casa simplemente se encontraba en estado de shock o que existían directrices para no implicar a las autoridades antes de tiempo. Lo que queda de los archivos de la policía de Beverly Hills en relación con este caso es incompleto y permanece envuelto en una aura de misterio. Persisten los rumores de que ciertos documentos desaparecieron o que la cronología oficial fue drásticamente alterada bajo la presión de figuras influyentes, con el objetivo de salvaguardar la reputación de una de las familias más acaudaladas del sur de California. Desde una perspectiva contemporánea, la situación de los Doheny podría compararse con algunas de las teorías de encubrimiento más célebres de la historia. Evoca, en cierta medida, la manera en que los reyes Plantagenet en la Inglaterra medieval a veces gestionaban las muertes sospechosas en el ámbito público, mientras manipulaban la narrativa a puerta cerrada. En el caso Doheny, tanto la prensa como la policía finalmente presentaron una historia de asesinato-suicidio que resultaba demasiado simple, casi inverosímil. Una consecuencia directa de la inesperada muerte de Ned fue su sepultura en Forest Lawn, un cementerio no católico. Para una familia de profunda devoción católica, esta decisión representó un duro golpe y avivó las especulaciones de que la muerte de Ned pudiera haber sido, en realidad, un suicidio, un acto que, según la doctrina católica de la época, complicaba la posibilidad de un entierro en tierra consagrada. Los periódicos contemporáneos se aferraron a la singularidad de esta circunstancia. ¿Por qué el hijo de Edward L. Doheny, quien durante años había financiado generosamente obras católicas, no fue enterrado en un lugar católico? Para muchos, la inferencia era clara: los Doheny parecían querer ocultar algo. El momento de la tragedia, tan cercano al estallido del escándalo de Teapot Dome, llevó a algunos a creer que la familia, aterrorizada por la posibilidad de más publicidad negativa, había orquestado una solución discreta para una situación que nadie deseaba abordar abiertamente. La situación se complica aún más por la naturaleza contradictoria de los informes oficiales sobre la causa de las muertes. Algunas versiones postulan que Ned fue el agresor, impulsado por un episodio de manía o un colapso mental, convirtiendo a Hugh en la víctima. Otras, en cambio, culpan a Hugh, un secretario y confidente de toda la vida que supuestamente enloqueció bajo presiones personales o financieras. La confusión fue tal que, durante años, la narrativa oficial se alteró repetidamente. Incluso la trayectoria de las heridas de bala y la posición de los cuerpos variaban en las distintas versiones que circulaban. Dark Side of Fortune, una de las obras más exhaustivas sobre la saga Doheny, subraya que el momento exacto de los disparos, tal como fue registrado por el personal de la mansión y, presumiblemente, en los informes policiales iniciales, no concuerda completamente con la versión oficial establecida. Las declaraciones de los testigos también parecen haber sufrido modificaciones en detalles menores, pero cruciales. Aspectos como quién descubrió los cuerpos primero, quién contactó al médico y cómo reaccionó exactamente este último, generan considerables dudas entre quienes sospechan un encubrimiento más profundo. Algunos han trazado paralelismos entre esta tragedia y los rumores que rodearon el hundimiento del Titanic, específicamente en relación con John Jacob Astor IV, quien pereció a bordo del barco de la fatalidad en 1912. Tras su muerte, surgieron todo tipo de mitos sensacionalistas sobre lo que realmente le había acontecido. Es innegable que al público le fascina una buena historia de familias acaudaladas que ocultan la verdad tras un evento impactante, sobre todo cuando dicha familia se encuentra en la cúspide de la sociedad. A esto se suma la comparación con la supuesta maldición de los Onassis, que alude a la serie de calamidades que asolaron a la familia del magnate naviero griego Aristóteles Onassis, incluyendo las trágicas muertes de su hijo y de otros individuos vinculados a su imperio. De manera similar, las dobles muertes en Greystone Mansion se insertan en un patrón más amplio de dinastías ricas malditas, donde un privilegio inmenso colisiona con una desgracia igualmente abrumadora. La imaginación popular no puede evitar concebir teorías, ya sea sobre fantasmas vengativos o castigos kármicos, para explicar cómo vidas tan aparentemente doradas pueden culminar en un desastre de tal magnitud. No obstante, no todos adhieren a la creencia en maldiciones o venganzas fantasmales. Muchos prefieren atribuir estos sucesos a motivos más intrínsecamente humanos: el pago de sumas considerables para silenciar verdades incómodas, la existencia de acuerdos secretos e, incluso, la posibilidad de asesinatos encubiertos.
De hecho, en discusiones en línea y rumores de blogs modernos, a menudo denominados exposts o post-zero, se hacen afirmaciones sin pruebas concretas que sugieren que un tercero fue quien realmente apretó el gatillo, para luego orquestar la escena de modo que pareciera un asesinato-suicidio. Estas teorías apuntan al retraso de 3 horas en la notificación del incidente como la ventana perfecta para manipular las pruebas. ¿Pudo haber sido un asesino profesional contratado por alguien que temía que Ned o Hugh revelaran información comprometedora relacionada con el escándalo de Teapot Dome? ¿O quizás un familiar iracundo que se sintió traicionado por algún acontecimiento ocurrido tras las imponentes puertas de Greystone? Si bien no existen pruebas contundentes que respalden estas hipótesis, ello no ha impedido que la gente continúe formulándose estas preguntas. La nota crítica en el fragmento original acerca de este suceso subraya que, si bien se ha confirmado un asesinato-suicidio, los persistentes rumores sobre posibles asuntos amorosos o la intervención de un asesino externo siguen siendo objeto de acalorados debates, sin pruebas concluyentes que permitan cerrar el tema de manera definitiva. También han circulado rumores sobre posibles amoríos. En algunas versiones, se sugiere que la relación entre Ned y Hugh trascendía la mera amistad, y que la tensión entre ambos había ido en aumento durante meses. Otros especulan que la raíz del problema podría haber sido monetaria o un chantaje. La teoría es que, dado que uno o ambos estaban a punto de desvelar secretos que habrían perjudicado aún más a los Doheny, la tragedia sobrevino. Una vez más, los registros permanecen ambiguos, y el subsiguiente silencio de la familia solo sirvió para avivar aún más los rumores y la especulación. Las estrictas normas sociales estadounidenses de la década de 1920 dictaban que cualquier insinuación de relaciones escandalosas, problemas de salud mental o chantajes debía ser ocultada con la máxima discreción. Lo irónico de la situación es que la Greystone Mansión estaba destinada a simbolizar la transformación de los Doheny, su transición de una fortuna recién adquirida a una posición de respetabilidad dentro de la vieja clase alta. Se concibió como un lugar para organizar fiestas deslumbrantes que deslumbrarían tanto a las estrellas de Hollywood como a la más encumbrada sociedad. La mansión era tan fastuosa que algunos la comparaban con un castillo de cuento de hadas, con sus 55 habitaciones y un diseño imponente que evocaba las grandes residencias nobiliarias europeas. Sin embargo, menos de un año después de que Ned se mudara, el evento más trascendental en Greystone resultó ser una tragedia que los periódicos de todo el país explotaron como una historia sensacionalista. Una narrativa que adquirió aún mayor impacto debido a sus posibles conexiones con Teapot Dome, el escándalo político más resonante de su tiempo. A continuación, nos adentraremos en el velo que rodeó el glaucoma de Cary Doheny. Permítanme compartirles una historia de desafíos discretos, de una resistencia silenciosa y de la intrincada coreografía entre la imagen pública y las tribulaciones personales. Imaginen a una mujer extraordinaria, imbuida de profunda fe y fervor filantrópico, una figura universalmente admirada por su generosidad y su incansable dedicación a causas nobles. Bajo todas esas capas de altruismo, esta mujer guardaba un secreto que protegía con toda su fortaleza. Esa persona no es otra que Cary Stelle Doheny, una figura que, en su tiempo, fue venerada como condesa papal, reconocida por sus extensas obras benéficas y admirada por el liderazgo filantrópico que mantuvo durante largos años. Según diversos relatos, en 1944 la vida de Cary sufrió un giro dramático cuando el glaucoma le arrebató la vista. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la compasión o al prejuicio, optó por ocultar su ceguera. Su propósito era preservar su posición, mantener su influencia y continuar con sus valiosas misiones filantrópicas, sin tener que soportar el peso del escrutinio público o el escepticismo. Los pormenores de su lucha cotidiana no siempre están claramente documentados, y persisten numerosas interrogantes sobre cómo logró gestionar los retos diarios mientras su visión se deterioraba. No obstante, la base fáctica de su diagnóstico de glaucoma ha quedado inequívocamente establecida. Este hecho, el glaucoma y ceguera, está consolidado en ciertos registros, frecuentemente identificados como provenientes de fuentes como la Web 6. Sin embargo, los aspectos más clandestinos de su ocultamiento han sido meramente sugeridos, aunque no completamente probados, a través de una amalgama de anécdotas, relatos de segunda mano y referencias institucionales. Lo que resulta particularmente fascinante de la historia de Cary es la singular combinación de su elevado estatus religioso como condesa papal y la complejidad que implicaba gestionar su imagen pública en una era en la que las mujeres con poder filantrópico
Eran escrutadas con gran intensidad. A diferencia de épocas más contemporáneas, donde la transparencia sobre condiciones médicas puede generar empatía y apoyo, Carrie se desarrolló en un contexto cultural donde las vulnerabilidades, especialmente una discapacidad física como la ceguera, podían ser percibidas como un serio impedimento. Su liderazgo filantrópico dependía, al menos en parte, de proyectar una imagen de fortaleza y plena capacidad. Ser reconocida como la condesa que forjaba alianzas, influía en decisiones cruciales y defendía causas significativas exigía de ella una proyección constante de confianza, energía y una dedicación inquebrantable. Al comparar su trayectoria con la de figuras como Paul Mellon, quien ocultó sus problemas psiquiátricos durante gran parte de su vida, la historia de Carrie ilustra cómo las personalidades prominentes se vieron históricamente compelidas a disimular sus dificultades personales para preservar su estatus social, proteger su reputación y evitar cualquier atisbo de escándalo o compasión. Aún así, una de las razones fundamentales por las que la historia de Carrie sigue resonando en la actualidad reside en la pregunta universal sobre cuánta de nuestra vulnerabilidad debemos revelar, máxime cuando un gran número de personas depende de nuestra imagen de capacidad y fortaleza. Esta situación guarda similitud con el secretismo mantenido por la célebre Casa de Habsburgo, ejemplificado en el ocultamiento de la salud mental de Juana de Castilla, conocida por algunos historiadores como Juana la Loca, por razones puramente políticas, o el secretismo que rodeó ciertos asuntos privados de la familia Dupont, como el presunto incesto en algunas ramas de aquella dinastía. El ocultamiento de Carrie respondía al imperativo de proteger un legado y mantener la capacidad de influir positivamente, sin que la narrativa pública se desviara hacia sus desafíos personales. El motor psicológico subyacente es notablemente similar, el temor a que la reacción del público pueda socavar la credibilidad o desviar la atención de la misión filantrópica. El ocultamiento tenía como objetivo no socavar la credibilidad de Carrie ni desviar la atención de su crucial misión filantrópica. Es importante recordar que el apellido Doheny ya gozaba de considerable notoriedad en ciertos círculos. La familia había amasado su fortuna a través de exitosos negocios petroleros y ostentaba una reputación que debía mantener a toda costa en la alta sociedad de Los Ángeles. Para cuando Carrie comenzó a involucrarse activamente en actividades filantrópicas y alcanzó el reconocimiento como condesa papal, ya se desenvolvía en un ámbito que demandaba tanto una conducta intachable como una determinación inquebrantable. Para adentrarnos en los detalles, el diagnóstico de glaucoma de Carrie Stella Doheny, alrededor de 1944, debió ser tanto impactante como profundamente aterrador. El glaucoma, como lo documentan exhaustivamente recursos médicos de autoridad como la Clínica Mayo y la Academia Americana de Oftalmología, es un grupo de enfermedades oculares que provocan daño al nervio óptico, generalmente a causa de una presión intraocular anormalmente elevada. Aunque puede afectar a individuos de cualquier edad, es más prevalente en adultos mayores. Y si no se trata, o en épocas donde las opciones terapéuticas eran considerablemente más limitadas, puede conducir a una ceguera irreversible. En la actualidad, existen diversas alternativas para controlar la enfermedad, incluyendo tratamientos farmacológicos y procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, en el siglo XIX y gran parte del XX, la ciencia médica no poseía los avances tecnológicos y farmacológicos de hoy. La detección temprana también era mucho más compleja. Por lo tanto, para cuando la condición de Carrie fue plenamente reconocida, es probable que el daño ya fuera demasiado severo para ser revertido. Las referencias históricas sugieren que el año 1944 marcó un punto de inflexión decisivo en su vida. Irónicamente, este diagnóstico no puso fin a su liderazgo filantrópico. Por el contrario, parece que Carrie optó por ocultar el progresivo deterioro de su vista. Existen pocos relatos detallados sobre cómo logró disimular su ceguera. Algunos rumores sugieren que dominó sus rutinas diarias de tal manera que evitaba la necesidad de leer o concentrarse en detalles cercanos, mientras que otros indican que dependía en gran medida de personas de confianza que la guiaban discretamente en eventos públicos. Es plausible imaginar que su equipo o allegados la asistieran en sus desplazamientos por pasillos, asegurándose de que entrara y saliera de vehículos con gracia, y quizás susurrándole discretamente información sobre a quien estaba saludando. Aunque la documentación sobre estos pormenores es escasa, tales estrategias no eran inusuales para figuras prominentes de la historia. Personalidades importantes a menudo han cultivado meticulosamente una ilusión de buena salud. Winston Churchill, por ejemplo,
controlaba rigurosamente la forma en que era fotografiado para proyectar fortaleza. Franklin D. Roosevelt se esforzó enormemente por ocultar la severidad de su discapacidad por poliomielitis, evitando ser visto en silla de ruedas en público. De manera análoga, Carey habría comprendido que admitir su ceguera podría haber alterado la dinámica de sus relaciones, eclipsado sus nobles objetivos filantrópicos y desviado la atención hacia sus problemas personales, en lugar de hacia el bien mayor que anhelaba alcanzar. Cabe destacar que, según algunas ampliaciones de su historia encontradas en archivos locales de California, los círculos filantrópicos pueden ser entornos considerablemente competitivos, donde la reputación personal ejerce un peso enorme. La obtención de financiación para nuevos proyectos benéficos, a menudo, depende directamente de la percepción de competencia e influencia del liderazgo. Una figura filantrópica que es percibida como débil o incapacitada corre el riesgo de ser ignorada o eclipsada por otros que compiten por la atención y el patrocinio de los mismos donantes. Carey, además, ostentaba el título de condesa papal, un honor poco común otorgado a mujeres laicas, y en ocasiones a hombres laicos, por la Iglesia Católica en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones caritativas. Este prestigioso reconocimiento la colocaba en una posición social intrínsecamente delicada. Por un lado, el título de condesa papal le confería un inmenso respeto y evidenciaba su profundo compromiso con el apoyo comunitario basado en la fe. Por otro lado, también la señalaba como una figura que debía encarnar un liderazgo moral y social robusto. La noción de que una condesa papal pudiera estar lidiando con la ceguera, en un mundo donde el entendimiento y la aceptación de las discapacidades estaban lejos de ser avanzados, podría haberse interpretado como una debilidad o, al menos, como una seria complicación. Si bien desde una perspectiva moderna, un desafío de tal magnitud podría inspirar empatía y admiración, Carey vivió en una época donde las dolencias físicas se percibían a menudo como debilidades, especialmente para las mujeres que ocupaban roles que exigían una seguridad y una entereza inquebrantables. Así, la narrativa completa de Carey Doheny, a menudo resumida ingeniosamente como «la condesa que vio a través de la oscuridad», una frase que encapsula tanto su condición como su formidable determinación, se sustenta en un delicado equilibrio entre lo que es factual y lo que se infiere. El dato de su diagnóstico de glaucoma y su eventual ceguera está respaldado por referencias como la Web 6. No obstante, el alcance del encubrimiento se describe como algo fuertemente sugerido, pero no probado de manera definitiva por todas las fuentes disponibles. Una de las razones de esta ambigüedad radica en la dificultad para acceder a los registros médicos de Carey, que pueden permanecer en el ámbito privado o estar resguardados en archivos aún no divulgados al público. Además, los documentos fundacionales del Instituto Doheny, que podrían arrojar luz sobre las circunstancias de su condición y cómo ésta pudo haber inspirado su enfoque filantrópico, tienen el potencial de revelar pistas cruciales. El Instituto de la Vista Doheny, que sigue plenamente activo en la investigación, la educación y los servicios clínicos relacionados con la visión y la salud ocular, es un claro testimonio del profundo interés de la familia por este campo. Un interés que, sin duda, adquirió un significado profundamente personal para Carey en el momento en que ella misma enfrentaba la inminencia de la ceguera. Ahora, pasemos a la intriga que rodeó el petróleo mexicano de Edward Doheny. Permítanme transportarlos a principios del siglo XX, una era marcada por sorprendentes descubrimientos petrolíferos, la formación de fortunas de la noche a la mañana y una serie de maniobras políticas que harían que el panorama geopolítico moderno pareciera sereno en comparación. Esta nueva historia gira en torno a Edward L. Doheny. Sí, se trata de la misma familia Doheny, aquella ligada al legado filantrópico y a la batalla secreta de Carey contra la ceguera. Sin embargo, mientras la lucha oculta de Carey era un asunto íntimo y personal, la intriga de Edward Doheny se centraba enteramente en la obtención de ganancias, el poder y la influencia en tierras extranjeras. Imaginemos a un magnate del petróleo, impulsado por una ambición inquebrantable de expandirse más allá de los yacimientos del sur de California, dispuesto a cruzar la frontera hacia México en busca de riquezas inexploradas. Eso, en esencia, define a Edward Doheny. Sin embargo, cuanto más se profundiza en sus operaciones petroleras en suelo mexicano, más evidente se torna que éstas estaban envueltas en su propia red de secretos, riesgos inherentes y transacciones de dudosa moralidad. Una lectura de fuentes históricas, como la obra Dark Side of Fortune, de Margaret Leslie Davis, revela que el éxito de Doheny en la región de Tampico, alrededor de 1901,
probablemente conllevó un precio que ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas llegaron a conocer plenamente. Edward Doheny es una figura célebre en la historiografía estadounidense por haber perforado el primer pozo petrolero exitoso en Los Ángeles en 1892, un hito que desencadenó una fiebre del petróleo que transformó irrevocablemente el sur de California. Periódicos de renombre como el Los Angeles Times y el New York Times elogiaron su espíritu emprendedor, y la vasta riqueza que acumuló le permitió edificar un formidable imperio que abarcaba extensas propiedades inmobiliarias y generosas fundaciones benéficas. De hecho, el apellido Doheny aún perdura en la toponimia de lugares emblemáticos de Los Ángeles, como Doheny Drive, Doheny State Beach y la mansión Doheny en Chester Place. No obstante, detrás de la fachada pública de este imperio filantrópico y de este legado ampliamente reconocido, se oculta un capítulo más sombrío, la denominada intriga petrolera mexicana. El año era 1901. México, bajo la prolongada presidencia de Porfirio Díaz, se encontraba en la búsqueda activa de inversión extranjera para impulsar sus ambiciones de modernización. Grandes extensiones de tierra en la región de Tampico, a lo largo de la costa del Golfo de México, eran objeto de persistentes rumores sobre vastos yacimientos petrolíferos listos para ser explotados. Doheny, siempre perspicaz para detectar oportunidades, fijó su mirada en estos campos. Sin embargo, para un empresario estadounidense, obtener las mejores tierras, especialmente en un país con su intrincada red de regulaciones, funcionarios y políticas locales, no era tarea sencilla. Aquí es donde entra en juego la cuestión de los sobornos a funcionarios para obtener concesiones en Tampico, tal como se detalla en Dark Side of Fortune. Una inmersión en ciertos archivos históricos revela referencias que sugieren que se movió dinero de manera discreta para facilitar los trámites con las autoridades locales y nacionales. El objetivo era asegurar los derechos de perforación para las empresas de Doheny, particularmente para la Pan American Petroleum and Transport Company, antes de que sus competidores pudieran intervenir. Ciertamente, podría argumentarse que los sobornos clandestinos no eran una rareza en aquella época. Otros magnates, desde los barones del ferrocarril hasta influyentes industriales extranjeros, a menudo operaban bajo un conjunto similar de reglas no escritas. Sin embargo, la distinción con las maniobras de Edward Doheny reside en la sistematicidad con la que se ocultaron, una ocultación que se hizo crucial cuando estalló el escándalo de Teapot Dome en Estados Unidos a principios de la década de 1920. El escándalo de Teapot Dome, tal como lo explican numerosas fuentes confiables, incluyendo análisis detallados en Wikipedia y en revistas académicas, fue una vasta controversia política que implicó la concesión fraudulenta de reservas federales de petróleo en Wyoming y California. Este suceso desprestigió severamente la administración del presidente Warren G. Harding, puso al descubierto una intrincada red de sobornos y desencadenó un clamor nacional por la corrupción en las más altas esferas del gobierno. Doheny, al verse implicado en el escándalo de Teapot Dome debido a sus conexiones con Albert B. Fall, el secretario del Interior que arrendó ilegalmente reservas petroleras navales, tenía un interés manifiesto en mantener en secreto sus transacciones anteriores en México. Si se hubiera descubierto que también había sobornado a las autoridades mexicanas por tierras en Tampico en 1901, ello habría exacerbado aún más un escándalo que ya era de proporciones descomunales. Surge entonces la pregunta, ¿cómo sabemos con certeza que estos pagos ilícitos realmente ocurrieron? Según Dark Side of Fortune, una biografía muy respetada que se basa en meticulosos archivos, cartas personales y documentos de negocios, existen pistas escritas, testimonios y referencias anecdóticas que sugieren que la rápida adquisición de concesiones petroleras en Tampico no fue simplemente resultado de la habilidad negociadora de Doheny. No obstante, la verdadera magnitud de estos supuestos pagos sigue siendo objeto de un intenso debate entre los historiadores. Algunos argumentan que podría haber sido un intercambio de regalos relativamente común dentro de un sistema inherentemente corrupto, mientras que otros postulan que cantidades masivas debieron haber transitado a través de intermediarios. Lo más probable es que la verdad se sitúe en algún punto intermedio de estas interpretaciones. Pero la esencia de esta historia radica en que la empresa de Doheny, Pan American Petroleum, logró un crecimiento vertiginoso y una acumulación de riqueza en parte gracias a estas transacciones de dudosa legalidad. Y mientras John D. Rockefeller, de Standard Oil, procedió de manera más directa en la consolidación de vastos monopolios, generando la abierta hostilidad de los cazadores de trusts en Estados Unidos, el método de Doheny en México fue notablemente más discreto y sutil.
Cabe señalar, asimismo, que el éxito de Doheny en Tampico contribuyó a un aumento del sentimiento antiestadounidense en ciertos segmentos de la población mexicana. Es crucial recordar que, en aquella época, México albergaba un resentimiento latente hacia los inversionistas extranjeros, principalmente debido a que la propiedad foránea de tierras y recursos podía desplazar a las empresas locales y extraer la riqueza del país, como bien destacaron los periódicos de ambas naciones. El Chicago Daily Tribune, por ejemplo, publicó artículos a principios del siglo XX advirtiendo sobre estas crecientes tensiones. Estos acuerdos generaron una profunda preocupación, pues se percibía que los empresarios estadounidenses estaban explotando las riquezas naturales de México y socavando la soberanía nacional. En esencia, los sobornos secretos no hicieron sino reforzar la percepción de que los capitalistas estadounidenses irrumpían en el país sin consideración alguna por los intereses locales ni por la dignidad de la nación. Para profundizar en la complejidad de estos acontecimientos, resulta útil comparar esta situación con otros momentos históricos en los que el dinero cambiaba de manos discretamente para asegurar poder o territorio. Un ejemplo, mencionado por algunos historiadores, es la práctica del califato omeya de recurrir a sobornos a tribus para mantener el control en ciertas regiones de su vasto imperio durante los siglos VII y VIII. Otro caso análogo es el escandaloso fraude ferroviario perpetrado por Jay Gould en Estados Unidos, donde la corrupción política y judicial era moneda corriente y se rumoreaba que grandes sumas de dinero eran entregadas a políticos y jueces a cambio de decisiones favorables. Estos episodios revelan un patrón recurrente: cuando individuos ambiciosos o dinastías poderosas buscan adquirir algo, ya sea tierra, recursos o una ventaja estratégica, a veces recurren a medios para eludir los procedimientos oficiales establecidos. A partir de hechos comprobables, dado el torbellino de medias verdades y especulaciones que rodea este asunto, una vía prometedora para una investigación más profunda se encuentra en los registros de tierras en México. Si se examinan las transacciones oficiales de propiedades de principios del siglo XX, algunas de las cuales son accesibles en los archivos nacionales de México y parcialmente digitalizadas en ciertos sitios gubernamentales, se podrían descubrir diferencias reveladoras en los precios de venta o cambios abruptos en la titularidad que sugieran tratos entre bambalinas. La correspondencia personal de Doheny también podría arrojar luz sobre cómo se obtuvieron estos contratos de arrendamiento o si los pagos a los funcionarios se disfrazaron como honorarios de consultoría o gestos de buena voluntad. Sin embargo, la localización de estas cartas es intrínsecamente complicada, ya que muchas colecciones privadas de la familia se han dispersado, donado a bibliotecas o permanecen inaccesibles para el público. Investigadores y académicos han hurgado incansablemente en las cajas de la Biblioteca Huntington en California, en las colecciones de historia del oeste de la Universidad de Oklahoma y en archivos de menor tamaño, con la esperanza de hallar pruebas irrefutables. Se buscan documentos que confirmen de manera concluyente la existencia de los sobornos. Aunque han emergido pistas intrigantes, hasta el momento no ha aparecido ningún papel que rastree el flujo de dinero de forma definitiva. Esta es, en parte, la razón por la que la magnitud de los sobornos sigue siendo objeto de debate, si bien la idea general de que sí existieron está ampliamente aceptada. Al reflexionar sobre ello, el tema del silencio encaja perfectamente con la propensión de Edward Doheny a mantener todo en secreto. Observamos un paralelismo similar en la esfera personal, como lo demuestra el ocultamiento de la ceguera de Cary Doheny. Si bien, para ser justos, las razones de Cary para mantener el secreto eran muy distintas a las de Edward, ambas situaciones reflejan una época en la que controlar la percepción pública era de suma importancia. Para Cary, que el mundo supiera de su ceguera podría haber puesto en riesgo su liderazgo filantrópico. Para Edward, la revelación de que sobornaba a funcionarios mexicanos podría haberle acarreado problemas legales y una reputación arruinada en ambos países. Los Doheny, cada uno a su manera, mantenían ilusiones que les permitían preservar su poder e influencia. A continuación, exploraremos los rumores que rodearon un supuesto romance de Lucy Doheny. Imaginen una mansión de proporciones monumentales en el corazón de Los Ángeles a finales de la década de 1920. Los suelos de mármol resplandecen bajo la luz reflejada, intrincados tapices adornan las paredes y el silencio solo se quiebra por el discreto ir y venir de los sirvientes en las lujosas habitaciones. En el epicentro de este grandioso escenario se encuentra Lucy Doheny, una joven viuda que se vio súbitamente catapultada al ojo público tras la impactante muerte de su esposo, Edward Ned Doheny Jr., en 1929.
Los Doheny eran una familia de considerable peso, intrínsecamente ligada a la fortuna petrolera, a proyectos benéficos y a una cantidad de secretos mayor de lo que cualquiera podría concebir. Lucy, quien había compartido tanto los privilegios como las presiones inherentes a la vida de Ned, se encontró de repente en una compleja encrucijada. Por un lado, se esperaba de ella que administrara una vasta herencia, una tarea de considerable envergadura para una mujer de aquella época. Por otro, los rumores no cesaban de circular, tejiendo historias sobre sus presuntos enredos amorosos y alimentando la especulación de que su rápido matrimonio con Lee Batson en 1932 no fue una mera relación de transición. Estos rumores, incluso décadas después, permanecen sin confirmar, pero poseen una credibilidad suficiente para haberse arraigado en la imaginación popular. A medida que entrelazamos la historia de Lucy con la saga más amplia de los Doheny, se hará evidente cómo el secreto, el escándalo y la lucha por la supervivencia colisionaban con frecuencia dentro de los exclusivos círculos de la riqueza y el poder. El nombre de Lucy Doheny emergió por primera vez al foco público cuando contrajo matrimonio con Ned Doheny, el hijo del magnate petrolero Edward L. Doheny. Las controvertidas maniobras de Edward en México, marcadas por supuestos sobornos para asegurar los lucrativos campos petroleros de Tampico, habían cimentado la fortuna familiar. Si el apellido Doheny resuena familiar, es probablemente también por la implicación de Edward en el escándalo de Teapot Dome, que acaparó los titulares nacionales. Simultáneamente, la madre de Ned, Carrie Stella Doheny, libraba su propia batalla oculta, lidiando en silencio con la ceguera provocada por el glaucoma. Así pues, para cuando Lucy se unió a la familia, los Doheny ya se habían convertido en un imán irresistible para periodistas y columnistas sociales, no solo en California, sino en todo el país. Los archivos periodísticos, desde el Los Angeles Times hasta el San Francisco Chronicle, documentan cómo las suntuosas fiestas de los Doheny captaban la atención, con Lucy destacando en las páginas sociales que elogiaban su gracia, estilo y encanto juvenil. Sin embargo, esa fachada de alegría se desmoronó a principios de 1929, cuando Ned fue hallado muerto en circunstancias que, hasta el día de hoy, siguen siendo confusas. Los relatos oficiales describen la muerte de Ned como un asesinato-suicidio o un trágico accidente, pero las versiones varían, y los detalles siguen siendo objeto de debate entre historiadores y entusiastas del true crime. Inmediatamente después del suceso, Lucy se encontró en una posición sumamente delicada. Esta joven viuda se hallaba repentinamente ante la responsabilidad de administrar una vasta propiedad, criar a sus hijos y soportar un escrutinio mediático incesante. El Los Angeles Times, al cubrir la historia, destacó la serena compostura de Lucy durante el funeral de Ned, resaltando su aparente determinación de mantener el orden en los asuntos familiares, a pesar de los rumores que circulaban. No obstante, tras bambalinas, el murmullo era diferente. Se decía que Lucy mantenía una relación con otro hombre, ni más ni menos que un amigo cercano de la familia, y que estaba desesperada por silenciar esos rumores para salvaguardar su reputación y conservar el control sobre la considerable herencia Doheny. ¿Por qué resultaba tan imperativo para Lucy silenciar este tipo de chismes? En aquella época, un escándalo amoroso podía devastar la reputación social de una mujer, manchar su credibilidad moral e incluso comprometer legalmente los asuntos de herencia y la administración de bienes. Es vital recordar que Lucy se desenvolvía en un círculo donde las familias acaudaladas solían responder a las controversias con un educado pero firme, sin comentarios, asegurándose de que cualquier asunto delicado permaneciera discretamente oculto. La imagen pública, particularmente para una mujer en un rol filantrópico o de liderazgo, era de una importancia primordial. Un solo rumor de comportamiento inmoral podía transformar a potenciales aliados en feroces críticos y atraer la atención indeseada de los tribunales de sucesiones, especialmente si se llegaba a cuestionar el papel de Lucy como administradora del patrimonio. Si los rumores de un romance cobraban demasiada fuerza, su posición en un ámbito predominantemente masculino podría verse seriamente debilitada. Así, en 1932, apenas 3 años después de la trágica muerte de Ned, Lucy anunció su intención de contraer segundas nupcias. Su nuevo esposo era Lee Batson, otra figura bien conocida en el círculo de los Doheny, curiosamente, alguien que podría haber estado lo suficientemente cerca de la familia como para haber alimentado los rumores ya existentes. Los informes de la época señalaban que el segundo matrimonio de Lucy fue precipitado, lo que sorprendió a gran parte de su entorno social. El Los Angeles Times cubrió la boda con un tono discreto,
quizás por respeto a la tragedia aún reciente. Sin embargo, a puerta cerrada, esta unión repentina desató especulaciones persistentes de que Lucy y Lee ya mantenían una relación antes del fallecimiento de Ned. Una idea que los partidarios de Lucy desestimaron como mero chismorreo malintencionado, pero que sus detractores no estaban dispuestos a ignorar. Estos rumores se alinean con un patrón recurrente observado en otras familias de la alta sociedad, donde los complejos enredos personales son meticulosamente ocultados tras un velo de secretismo para preservar una determinada imagen pública. De hecho, algunos observadores compararon el supuesto romance de Lucy con el riguroso silencio que la familia Cavendish mantuvo en relación con el incidente Kennedy. Esta es una alusión a los presuntos esfuerzos de una influyente familia británica por ocultar los detalles de un escandaloso enredo que se cruzó con un trágico accidente que involucró a un miembro de la dinastía Kennedy. Si bien estas comparaciones pueden parecer forzadas, para los amantes del chismorreo, encajan a la perfección. Una familia respetada se tambalea tras una tragedia. Un nuevo matrimonio o una relación que surge repentinamente despiertan sospechas. Y el dinero empleado para silenciar, o las astutas maniobras legales, probablemente contribuyen a mantener los registros oficiales en la ambigüedad. Este es el tipo de relato que captura la imaginación de los lectores de revistas del corazón en cualquier parte del mundo. Al igual que con el capítulo del petróleo mexicano de Edward Doheny, aquí existe una clara distinción entre lo que es un hecho verificado y lo que permanece en el ámbito del rumor. El segundo matrimonio de Lucy con Batson es un acontecimiento real, cuya fecha está registrada en los documentos oficiales y fue reportado por el Los Angeles Times. Sin embargo, las habladurías sobre un romance preexistente son pura especulación social, carentes de pruebas concretas, aunque adquieren cierta plausibilidad en el contexto de los acontecimientos y las acciones posteriores de Lucy. Los tabloides de hoy, y quizás las publicaciones sensacionalistas de la época, si imaginamos una versión estadounidense de los años 30 de lo que hoy se conocería como Sukan Bunsun, habrían devorado cada chisme, publicando titulares escandalosos como "El escandaloso segundo acto de la viuda", acompañados de caricaturas poco halagadoras y afirmaciones bombásticas. No obstante, encontrar pruebas fehacientes resulta una tarea ardua. Contamos con referencias en diarios personales, comentarios dispersos en cartas y relatos de segunda mano de allegados. Los papeles personales de Lucy no son fácilmente accesibles al público, lo que obliga a los historiadores a reconstruir su historia a partir de fragmentos dispersos. Una revisión de las columnas sociales de esa época, algunas de las cuales aún se conservan en microfilmes de biblioteca, revela indicios y comentarios crípticos sobre Lucy entreteniendo a amigos cercanos en la mansión Doheny, con fuentes anónimas que insinuaban una tensión romántica. Uno o dos conocidos escribieron memorias que circularon en privado o fueron donadas a archivos, mencionando vagamente el difícil periodo de Lucy tras la muerte de Ned, pero ninguna ofrece la prueba definitiva que confirme un romance. La nota crítica que aparece en referencias más contemporáneas, a menudo agrupadas bajo la referencia Web 7, queda explícitamente claro que el rápido segundo matrimonio de Lucy no está en discusión. Sin embargo, la existencia de un supuesto romance previo es pura especulación. Ocasionalmente, emergen referencias en línea, a menudo categorizadas como post-cero, que afirman con entusiasmo poseer pruebas, pero que sistemáticamente fallan en presentar detalles concretos. En síntesis, nos enfrentamos a un enigma que, si bien despierta la curiosidad, carece de una conclusión definitiva. Para comprender a cabalidad la posición de Lucy, es fundamental recordar que el apellido Doheny poseía un inmenso peso en Los Ángeles. Edward L. Doheny, el patriarca de la familia, había amasado una vasta fortuna gracias a sus negocios petroleros en California y México, consolidándose como una figura de enorme influencia en la ciudad. Él financiaba iglesias, realizaba donaciones a hospitales y establecía instituciones benéficas, iniciativas que su esposa, Carrie, apoyaba con fervor. De hecho, el legado filantrópico de Carrie incluyó contribuciones significativas a organizaciones católicas, lo que le valió el honor de ser nombrada condesa papal. Lucy se integró en un ambiente donde se exigía que la marca Doheny se mantuviera impecable. Si las controversias de Edward en México, donde fue acusado de sobornar a funcionarios en Tampico, y el escándalo de Teapot Dome habían empañado el liderazgo masculino de la familia, los supuestos enredos de Lucy amenazaban con socavar su reputación desde otra vertiente.
podría afirmarse que la historia completa de los Doheny es un intrincado entramado de problemas ocultos, la ceguera discretamente velada de Carrie, los sobornos secretos de Edward y, ahora, el posible romance oculto de Lucy. Para ilustrar la prevalencia de los enredos secretos y las relaciones clandestinas en aquella época, basta con recordar el supuesto caso de la hija secreta de William Randolph Hearst o el afer secreto de Benjamin Guggenheim a bordo del Titanic. El magnate de los medios, William Randolph Hearst, cuya vida inspiró la obra maestra de Orson Welles, Ciudadano Kane, estuvo constantemente rodeado de rumores sobre un hijo ilegítimo, a pesar de sus negaciones públicas. De manera similar, el presunto romance de Benjamin Guggenheim con una cantante francesa y sus dramáticas últimas horas a bordo del Titanic dejaron tras de sí un rastro de pistas intrigantes. En el caso de Lucy, el rumor es de un carácter más doméstico. Si bien no está ligado a naufragios ni a sobornos internacionales, sí se inscribe en el clásico tema de la alta sociedad, que se esfuerza al máximo por mantener una imagen impecable, incluso si ello implica alterar o erradicar por completo capítulos enteros de su historia personal. Lucy no era simplemente una figura secundaria en el vasto imperio Doheny. Tras la muerte de Ned, se vio obligada a interactuar con abogados, banqueros y beneficiarios preocupados por el futuro del patrimonio. La fortuna Doheny abarcaba propiedades inmobiliarias, vastas extensiones de tierra en Beverly Hills, contratos de arrendamiento en los lucrativos campos petroleros de California, y los significativos compromisos filantrópicos iniciados por Carrie y Edward. Lucy necesitaba mantenerse firme y demostrar su competencia en la administración de estos asuntos. Con tanto en juego, lo último que deseaba era un escándalo que pusiera en duda su autoridad en los trámites de sucesión o que pudiera alejar a posibles aliados. Quienes conocían a Lucy la describían como una persona segura de sí misma, de mente ágil y notablemente hábil para manejar las complejidades sociales. Esta reputación probablemente la ayudó a desviar los rumores o, al menos, a minimizar su impacto. Con el tiempo, el nuevo matrimonio de Lucy con Lee Batson se consolidó como la narrativa oficial, una historia que podía presentarse como una oportunidad para encontrar la felicidad de nuevo tras una tragedia. De hecho, pequeños reportajes en el Los Angeles Times hablaban de los recién casados viajando, organizando reuniones más íntimas y, en un momento dado, renovando parte de la finca Doheny. Los periodistas de sociedad de la época parecían conformarse con seguir adelante, quizás porque el apellido Doheny aún poseía suficiente influencia como para disuadir a cualquiera de investigar más a fondo. Sin embargo, dentro del círculo social más íntimo de Lucy, algunas familias adineradas de Pasadena y de los nuevos y exclusivos barrios de la zona no dejaban de murmurar. En diarios privados o cartas, ahora archivados en instituciones como la Biblioteca Huntington, ocasionalmente se encuentran algunas líneas de especulación. Sugieren que el nuevo esposo de Lucy ya gravitaba en su órbita incluso antes del trágico fallecimiento de Ned, o que ella supo sacar el mejor partido de una situación desoladora. Pero la verdad de lo que realmente ocurrió permanece elusiva. Esto es lo más cerca que hemos estado de una confirmación directa de un posible romance previo.